Miremos esto en Marcos capítulo 12, no vayan a perder Mateo. Miremos en Marcos, como les dije, este pasaje también está en Marcos capítulo 12, versículos 32 al 34. ¿Lo tienen? Entonces el escriba, estamos hablando de este intérprete de la ley. El escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, o sea, en esta tercera pregunta ya dijeron: no lo logramos, toca buscar otra manera. El Evangelio de Lucas también tiene este episodio, y el Evangelio de Lucas ubica este episodio después del regreso de la misión de los 70. Jesús mandó 70 también en una misión. Después de esto viene este episodio de Lucas, donde nos dice que el significado del prójimo, cuando en ese episodio le preguntan: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Cuando él dice amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí en Lucas aparece este hombre preguntando: ¿quién es mi prójimo? Dice que para justificarse a sí mismo. ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Quién se acuerda qué pasó ahí? La parábola del buen samaritano, y empezó a hablarle de que quién es mi prójimo. Le voy a decir con esta historia, el buen samaritano. La respuesta de Jesús ante esta pregunta final, tercer pregunta con la que querían hacerle caer, que era: ¿cuál es entonces el gran mandamiento? La respuesta de Jesús fue prácticamente un resumen de los 10 mandamientos. Esta pregunta se discutía todo el tiempo entre los fariseos, frecuentemente discutían esto. Y ese versículo 37 de Mateo 22, que es donde está la respuesta de Jesús, está tomado del texto que era conocido como el Shema hebreo, y los judíos lo tenían que repetir 2 veces por día. Entonces imaginen los judíos: llegó mañana, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y en la tarde otra vez: amarás al Señor tu Dios. Lo tenían que repetir 2 veces por día. Eso se llamaba el Shema hebreo. Y esta palabra fue tomada del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio. Entonces vamos a ir a Deuteronomio. ¿De dónde tomó Jesús este mandamiento? Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Listo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Hasta ahí. Versículo 5. Desde el 4, sí, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús tomó este pasaje para hablarles de este primer gran mandamiento. Es posible que también este intérprete de la ley tuviera en mente 613 reglas que se habían elaborado. Ellos tenían, todos estos fariseos, saduceos y todos este gran Sanedrín, no solamente tenían los mandamientos, tenían un poconón de reglas, 613, de las cuales 365 eran prohibiciones y 248 mandamientos positivos. O sea, tenían más reglas, más prohibiciones que mandamientos. Procuraban también clasificar los mandamientos entre los grandes y los pequeños. Entonces, por eso ellos llegaron a decir y se memorizaban lo de amar a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, pero lo de amar al prójimo como a ti mismo, ese ni se lo memorizaban, ni lo recordaban, ni lo decían. Entonces ellos se ceñían más a esas 365 prohibiciones, una prohibición por día, si hablamos de todo el año. Y también clasificaban los mandamientos en grandes y pequeños. Jesús ya había establecido muchas veces la importancia suprema de la ley moral sobre la ley ritual. Todos esos ritos que ellos tenían. Los fariseos eran ortodoxos en la doctrina. ¿Qué es eso? Ortodoxo. ¿Qué significa ser ortodoxo? Ceñidos a la tradición, pegados a las reglas, a la tradición. Eso es ser ortodoxo. Entonces ellos eran ceñidos
eran ortodoxos en la doctrina. Decían que Moisés había recibido otros preceptos que no se habían escrito, pero que tocaba guardarlos. A esto le llamaban la tradición. Daban más importancia a los ritos externos, lo que compone la religión. Jesús todo el tiempo les reprendió por su hipocresía. El código moral de los fariseos consistía, como ya lo dijimos, en una serie incontable de disposiciones y regulaciones. Pero Jesús resumió todas estas obligaciones morales en una sola palabra: amarás. Amarás. Estos líderes judíos a menudo discutían por causa de la importancia de los mandamientos. Para unos, lo más importante era guardar el Shabbat. Aquel sábado, el día del Señor, era lo más importante. Para otros, la circuncisión. No, la circuncisión es lo más importante. Y para algunos, sí, lo más importante era amar a Dios con el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Y hasta ahí. Ya no tocaban lo de amar al prójimo. Entonces, con esta introducción, quiero mostrarles cuántas palabras o frases acabé de leer y se las voy a mencionar. Si resaltamos algunas palabras de lo que acabé de leer, encontramos frases como, o palabras como reglas, prohibiciones, ley ritual, tradición, ritos externos, religión, disposiciones, regulaciones, obligaciones. Y ninguna de estas prácticas tiene que ver con el amor verdadero, voluntario, sincero, íntegro, comprometido que enseñó Jesús. Ninguna de estas anteriores, las voy a volver a leer: reglas, prohibiciones, ley ritual, ritos, tradición, religión, disposiciones, obligaciones, regulaciones, prohibiciones, nada tenía que ver con el amor comprometido, íntegro, sincero, verdadero que nos enseñó Jesús. Jesús reprendió en muchas ocasiones a estos líderes religiosos. Y vaya, lean Mateo 23. Les invito a que en su casa lean Mateo 23. Así como la frase que usamos, ahí les dio sopa, seco y jugo a los fariseos, diciéndoles de frente lo que eran y lo que hacían. Mateo 23 les da durísimo en cuanto a todo esto de los ritos. Decían, ustedes se fijan es en lo externo, ustedes quieren es cumplir con ritos y con cosas, y que no falto allí, que ayuno y que doy mis diezmos y mis ofrendas, pero su corazón está completamente lejos. Jesús cita la ley que dice que el hombre debe amar a Dios con todas las facultades de su ser: corazón, alma, mente y fuerzas. Aquí en Mateo 22, volvamos a Mateo 22, nuestro pasaje de hoy. Allí en nuestro versículo dice amarle con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero en el Evangelio de Lucas sí añade la palabra fuerzas, y en Marcos también aparece la palabra fuerzas, o sea, amarle con el corazón, mente, alma y fuerzas. Lo que quiere decir la integridad total de nuestro ser. Emociones, pensamientos, voluntad, sentimientos, fuerzas. Jesús resume toda la ley en una sola palabra. ¿Cuál? Amar. Muy bien. Los alumnos están muy despiertos. Amar. En resumen, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. En el libro de Romanos dice que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Debemos cuestionarnos hoy si lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos o por tradición o por obediencia, o por costumbre o por amor, o por religión o por relación. Una vez más, lo que hacemos cotidianamente lo hacemos por tradición. Ay, tengo que ir a la iglesia porque es que verdad que yo soy cristiano. Tengo que orar porque, verdad que soy cristiano. Tengo que llevar el diezmo porque si no de pronto me cae una maldición si no del diezmo. Tengo que, verdad que tengo que amar a ese Señor que no lo quiero ni ver pintado. ¿Lo hacemos por tradición o por obediencia a la palabra? Cuando compartimos con los demás, ¿lo hacemos por costumbre o por amor? Porque esto es lo que pasa en muchas familias o en muchos matrimonios, toca y por costumbre, ya no acostumbramos a vivir juntos. Pero ¿y el amor que nos expresa la palabra qué? ¿Nuestra relación con Dios es por religión? ¿Tenemos una religión donde queremos tratar de cumplir o una relación abierta, sincera, comprometida con Dios? ¿De qué nos sirve escuchar y escuchar y escuchar la palabra, repetir versículos, cumplir con ritos y el corazón lejos de obedecerle?
Mire, hermanos, yo trabajé en una empresa que se llamaba DeVille Company. Era una exportadora de flores. Yo trabajaba en la parte administrativa y ahí en la oficina trabajaba un señor que era el jefe de seguridad. Él decía que tenía todos los títulos en teología que se puedan hacer. Había estudiado en poco de institutos bíblicos y había llegado a tener un título que se llama en la parte de teología maestro en divinidades. Ni siquiera sabía qué era eso, maestro en divinidades. Y él decía que oraba por la gente y compartía el evangelio y que se sabía versículos. Una vez yo estaba con mucho dolor de cabeza y me llamó, ven que yo oro por ti porque yo tengo don de sanidad. Y yo decía, no, este señor yo no quiero ni que ore por mí, porque su testimonio era terrible. Era el jefe de seguridad y a los celadores los trataba terrible. Fernando está aquí, que él trabajó también en esa empresa. Terrible. Una vez a uno de los celadores se le murió la mamá, le dijo, pues no lo dejo ir al velorio de su mamá y punto. Y el celador llorando, hacía unas cosas, pero eso sí era el maestro en divinidades. Quería orar por los enfermos y que se sanaran y se sabía versículos. ¿Eso de qué nos sirve? ¿De qué sirve? Cuando yo vi a este hombre yo decía, no, ¿de qué nos sirve venir a cumplir un poco de ritos externos cuando nadie nos está viendo y estamos haciendo lo incorrecto? Hoy vamos a revisar cómo están las dos columnas que sostienen nuestra vida. Hoy vamos a hablar de estas dos columnas que las acabamos de leer. Amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo. Jesús habló que el deber del hombre abarca una relación vertical y horizontal. Me traje esto, ¿qué ven acá? Es que no encontré una más grande. La cruz. Una relación vertical y una relación horizontal. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Reconciliarnos en nuestra relación con Dios, relación vertical, para que pudiéramos tener una sana relación con los demás, relación horizontal. Esto fue lo que hizo Jesús en la cruz. Estas son las dos columnas que deben sostener nuestra vida, esa relación vertical y esa relación horizontal. Amar a Dios sobre todo y amar al prójimo como a nosotros mismos. Estas son las dos columnas que deben sostener nuestra vida. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Reconciliarnos con Dios y así poder relacionarnos con nuestro prójimo. Y si ustedes miran ahí en 22, el versículo 40, ¿qué dice? Andresito, ¿qué dice el versículo 40 de Mateo 22? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo estamos hoy con estos dos fundamentos, pilares, columnas en nuestra vida? Porque si están débiles, nuestra casa está cojeando y a punto de caer. Escuchen, si alguno de estos dos pilares está débil, es como cuando uno va a una cafetería y le ponen una mesa y le ponen el café y una pata está mal, se voltea, se cojea, ya se va a regar todo. Si alguno de estos dos fundamentos no está funcionando, la casa está coja y a punto de caer. Y si en el primer mandamiento vamos bien, nuestra relación con Dios vertical va bien, seguramente va a ser mucho más fácil poner en práctica lo de amar al prójimo. El amor del que se nos habla aquí en este capítulo de Mateo 22, desde el versículo 37, es un amor que viene de la palabra griega agapao. Ustedes dirán, esta señora se puso a hablar en griego acá. Voy a mencionarles muchísimas palabras hoy que les voy a mostrar el origen en griego, porque es que me recuerda a mis clases de griego del Instituto Bíblico, que con Wilson éramos aprendiéndonos todas esas palabras en griego, y por eso me gusta, y es importante conocer el significado. Entonces aquí la palabra en griego de que se nos habla es la palabra agapao, que significa amor entregado y decidido. Amor entregado y decidido, sin reservas, sin esperar nada a cambio. ¿Qué es amar? Porque es muy fácil decir, ame. ¿Cómo? ¿Cómo amo? ¿Se basa en sentimientos? Amar es dar un abrazo, hola, y ya. ¿Qué es amar? Amar es honrar. El mejor significado para la palabra amor es honrar. Y vamos a desglosar un poquitico cada una de las cosas que el Espíritu Santo puso aquí, Mateo 22, por alguna razón Dios quiso como desglosarlo y ponerlo con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas. Vamos a mirar. Entonces, primero, con todo el corazón, viene de la palabra griega cardía.
Por eso todo lo del corazón es cardiograma, cardía, que habla de que el corazón es el centro de donde vienen todas las intenciones humanas, el depósito de emociones, las cuales se traducen en actos. Es el depósito de todas las emociones e intenciones humanas. Así que si tu corazón es malo, tus actos serán malos. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? Si el árbol es malo, pues va a dar frutos malos. Si el árbol es bueno, dará frutos buenos. No vayan a leer este versículo porque no los quiero aquí poner y leer, pero yo se los voy a leer. Está en Marcos, no lo busquen, yo se los voy a leer. Ya tengo acá todo señalado. Marcos capítulo 7. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres es de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y son las que contaminan al hombre. Entonces el corazón es de donde sale la mayoría de cosas. ¿Cómo vamos a amar a Dios con el corazón? ¿Cómo lo vamos a honrar de acuerdo a lo que leímos? Dios espera que le amemos con todas nuestras emociones e intenciones y que ese amor se traduzca en acciones que le glorifiquen. ¿Estás honrando a Dios con tus motivaciones? ¿Qué intenciones hay en tu corazón? ¿Qué emociones glorifican a Dios? ¿Qué pensamientos? Porque la Biblia lo está diciendo muy claro, ahí nace todo. El corazón salen los homicidios, todo. Segundo, amarle con toda el alma. Esta palabra alma se traduce del griego psige y representa la esencia de todo nuestro ser. Entonces aquí el alma incluye nuestra personalidad con su carácter y temperamento. Esto está contenido en el alma. Y así debemos amarlo, honrándole con todo nuestro ser, sin reserva, toda parte de nosotros, nuestros sueños, nuestros ideales. Entonces ahora, ¿qué tal vamos en honrarlo con nuestro carácter? ¿Honramos a Dios con nuestro carácter, nuestro temperamento? ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Qué tal tus sueños y proyectos? ¿Estás honrando a Dios con tus proyectos, con tus sueños, con todo lo que haces diariamente? Porque es que todo esto lo pasamos por alto. Y uno le pregunta a cualquiera, ¿ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. La Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Amas a Dios? Sí, pero esto toca hacerlo práctico, expresarlo. Y un esposo o una esposa, yo te amo. No, pues expréselo. Que amar, decirlo es muy fácil, pero ¿cómo se expresa el amor? Con honra, con honra. Entonces, de la misma manera con Dios. Yo puedo decir que amo a Dios y llenarme la boca diciendo que amo a Dios, pero lo estoy honrando con mi comportamiento, con mi mente, con mi alma, con mis sueños, con mis proyectos, con mi carácter. Luego, amarlo con nuestra mente. La palabra mente se traduce del griego dianoia y es el asiento de todo pensamiento intelectual donde se guarda el conocimiento adquirido, y luego puede ser aplicado para bien o para mal. Entonces, mi mente, hay una silla ahí donde se almacenan todos los pensamientos y después los vamos a usar para bien o para mal. Amar a Dios con nuestra mente quiere decir amarlo con todo nuestro entendimiento. Es aprender a conocerle, es esforzarnos y preocuparnos por conocerle más, por entenderle. Amamos a Dios con entendimiento. ¿Tú entiendes a Dios cuando permite situaciones difíciles en tu vida? ¿Puedes entender que Dios es bueno y que por algo está permitiendo esto en tu vida? Eso significa amarle con el entendimiento, conocerle y entenderle de que Él es soberano. Por otro lado, ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? Porque dice que es un asiento donde llegan todas las cosas. ¿Qué clase de cosas estamos mirando? ¿Qué clase de música estamos escuchando? ¿Con qué clase de personas estamos andando? ¿Quiénes son nuestros consejeros y amigos más cercanos? Porque esto sí tiene mucho que ver.
Ahí sí el dicho, el que anda entre la miel, algo se le pega. Sí, sí, hermanos. Me gusta ese refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo podría decir, si tú andas con Dios, yo puedo decir que tú tienes temor de Dios. Pero si andas con los amigos que van en contra de todo lo que dicen los principios morales y la ley de Dios, pues tú vas a terminar amando eso. Entonces, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Porque eso se va a convertir en acciones. Luego dice amarlo con toda nuestra fuerza. Y la palabra fuerza se traduce del griego ishus, que se refiere a ejercer potencia y poder para realizar una actividad. ¿Qué significa amar a Dios con toda nuestra fuerza? Dios espera que seamos esforzados en nuestra relación con Él y que no desmayemos. Esforzados en nuestra relación con Él y no desmayar. Si ustedes van al libro de Josué, no ahorita, pero Dios le dijo a Josué 3 veces en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. 3 veces se lo dice en Josué capítulo 1. Entonces esto no es que sea fácil, hermanos. Aquí necesitamos amar a Dios con nuestras fuerzas, esforzarnos en buscarlo, esforzarnos en congregarnos, esforzarnos en callarnos cuando nos tenemos que callar, en hablar cuando toque hablar, esforzarnos en buscar al Señor en oración, ir un poco más con nuestras fuerzas. ¿Quedó un poco claro entonces qué es lo que dice la Biblia de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas? Voy a leer por un momento Mateo. No lo lean ustedes, yo lo voy a leer. Mateo 15, para de pronto los que estén anotando. Versículos 7 y 9, el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, prohibiciones, ritos, leyes. En vano me honran, su corazón está lejos de mí. Y en Primera de Samuel, también lo leo yo, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer que cualquier otro rito que queramos hacer. Por eso quería leer Primera de Samuel. Y en Isaías, también lo leo yo, Isaías 1. Mire lo que dice Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos, que eran las ofrendas que ellos presentaban, muy cumplidamente. ¿Quién demandó esto en vuestras manos? ¿Quién demanda esto cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Más bien, añadiría yo ahí, más bien, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Relación, más que ritos, más que ceremonias, más que leyes, relación con Dios y con mi prójimo. Entonces vamos a la segunda columna, porque ya vimos la primera, ¿verdad? Relación vertical. ¿Cómo amar a Dios? Alma, el corazón, mente y fuerzas. Segunda columna, versículos 39 al 40, Mateo 22.
Aquí también nos dan duro, duro, duro. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como les dije ahorita, Jesús también, este pasaje también está en el Evangelio de Lucas, donde habla del buen samaritano. Y aquí, en este segundo mandamiento, dice que Jesús cita un libro de la ley, así como en el primer mandamiento citó allá el que leímos en Deuteronomio. Aquí también él se basa en este libro de Levítico. Este sí lo tenemos también que leer, porque es la base de este mandamiento que habló Jesús. Está en Levítico, capítulo 19. Génesis, Éxodo, Levítico, es el tercer libro de la Biblia. ¿Lo tienen? Levítico, capítulo 19. Versículos 17 y 18. Ahora, cuando vamos a terminar, lo vamos a volver a leer porque aquí hay otra cosa que quiero leer, pero por ahora leamos solamente el versículo 17 y 18. De aquí sacó Jesús este mandamiento: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma: yo, Jehová. Prójimo significa próximo. Y Jesús aquí, ya lo leímos, ahora volvamos a Mateo 22. Jesús aquí une este mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, con el de amar al prójimo, que era en el que ellos más fallaban. Ellos estaban divididos entre fariseos, herodianos, saduceos, no sé qué, maestros de la ley, estaban divididos. Había diferentes pensamientos. Y la diferencia de pensamientos tiende a dividir. Esto pasa en todas las esferas de la vida, ¿verdad? Matrimonio, familia, iglesias, partidos políticos, todo. Y tenemos una tendencia a dividir. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, porque no somos iguales. Entonces, esta situación nos quiere dividir, separar, alejarnos. Pero Jesús, ¿a qué vino? A unir. Su evangelio se basa en el perdón, la reconciliación, el aceptar, el soportar. Y la única herramienta que hace posible esta unión es el amor. El amor. Eso fue lo que Dios hizo en la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz. El amor. Entonces, si no hay amor, es muy difícil aceptar las diferencias, poder soportar al otro, poder aceptarlo como piensa. Queremos que todo el mundo piense como nosotros pensamos, que las cosas se hagan a nuestra manera. Y esto es lo que crea división, conflictos, peleas, porque no aceptamos la manera de pensar del otro. Queremos que todo el mundo piense como yo y entonces esta mesa queda mejor aquí porque aquí es donde tiene que quedar. Estoy hablando cualquier bobada, pero es así, hermanos. Las diferencias y la diversidad debería complementarnos y no separarnos. En Romanos 13, iremos Romanos 13, también quiero que lo leamos todos. Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Así de sencillo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como dicen más claro, no canta un gallo. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo decir que cumplo con el primer mandamiento de amar a Dios con mi corazón, mi alma, mi mente, mis fuerzas, si no soy capaz de amar al prójimo? Eso lo dice primera de Juan 4, 20 y 21, que dice: si no podemos amar a mi hermano a quien veo, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no veo? Si quieren, anótenlo, primera de Juan 4, 20 y 21, para no leer tanto. Primera de Juan 4, 20 y 21.
Si no puedes amar a un Dios a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano? Si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a un Dios que no ves? Amar al prójimo requiere tomar riesgos. Y con plena seguridad tomaríamos cualquier riesgo si se tratara de beneficio nuestro, ¿verdad? Hago lo que sea para alcanzar este objetivo. Me niego a lo que sea, renuncio a lo que sea para alcanzar este objetivo, porque se trata de mí. Pero lo que el Señor nos está mandando es, ¿asumo riesgos por otros? Así que lo que no quisiera que me hagan a mí, no lo debo hacer a otros. Voy a leer también yo Mateo 7:12, yo lo leo acá. Me cayeron todas las hojas. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es ¿qué? Porque esta es toda la ley. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley, cumplimiento de la ley. Así que debemos tratar a los demás como a mí me gustaría ser tratado. Los judíos amaban a sus compatriotas. Eso sí, amaban a los demás judíos y todos lindos, hermosos, pero vaya, háblele de los gentiles. Los excluían, los aborrecían porque no pensaban como ellos, porque no actuaban como ellos. Y eso no es lo que dice la palabra. En Mateo 5, 46 y 47 dice, y si amáis a los que os aman solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y si saludáis a vuestros hermanos, amigos que te caen bien solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿Qué mérito tenéis? ¿No hacen lo mismo los publicanos y los fariseos y los gentiles? Es muy fácil amar al que me cae bien, con el que comparto bien, el que tiene como mis mismas ideas, es chévere, pero el que piensa diferente no lo soportamos. Y eso es lo que dice Mateo 5, 46 y 47. Si amáis a los que os aman solamente, están perdiendo el tiempo. Eso no es lo que Jesús vino a explicar, a enseñar. También Lucas 6, 38 dice que con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir. Así como yo trato a los demás, así voy a ser tratado. Todo lo que yo siembre en los demás, lo voy a recoger después. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y voy a leer otro versículo. Qué pena, hoy tenía varios, pero por eso no se los he puesto a leer. Yo los estoy leyendo para no hacerlos buscar y buscar. Pero en Isaías 65 hay personas como los fariseos y los saduceos y los herodianos y los maestros de la ley que decían, cuidado. Yo aquí, ustedes allá. Porque es que yo soy un poquito más santico, porque es que yo tengo un poquitico más de conocimiento y entonces yo aquí soy el pastor. Y no, Andresito, no estoy hablando contra ti. Andresito no es así. Pero sí lo vemos en muchas iglesias. Nadie le puede acercar al pastor o al líder allá porque tiene una santidad muy alta, según eso. Pero miren lo que dice Isaías 65:5. Se me perdió. Isaías 65:5. El Señor no soportaba a los que dicen, quédate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Léanlo, ahí está claramente. No te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Terrible, espantoso, condenable. Cuando nos creemos más que otros y decimos, no, es que yo no podemos ser tan amigos y no hay una distanciecita así. Entonces, amar al prójimo, como decía la ley, es soportar, es aceptar, es perdonar. Eso fue lo que Jesús enseñó. Y vamos a leer, ya estamos a punto de terminar porque esta es la segunda columna. Vamos a leer todos otra vez, como les dije ahorita, en Levítico. En Levítico 19. Y vamos a mirarlo desde el versículo 11. Por favor, que todos lo tengan. Vamos a esperarlos. Levítico 19:11. Que era donde estaba este mandamiento bien explícito
y la manera práctica. ¿Cuál es la manera práctica de amar al prójimo? ¿Cómo puedo hacer práctico el amar al prójimo? Levítico 19, desde el 11. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. O sea, cero mentiras. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Ayer estábamos hablando con mis hijos y yo no sé, últimamente no escucho bien. Entonces me decían, ¿qué? Y molestamos a ellos y dije, no, mañana voy a compartir un versículo que dice, no maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y esto ya los habíamos leído. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, firma Dios. Entonces creo que si decimos cómo amar al prójimo, no es sino ir a Levítico 19 del 11 al 18. Por eso el Evangelio de Lucas nos narra cuando el intérprete de la ley escuchó de Jesús el mandato de amar al prójimo y entonces compartió lo del buen samaritano. ¿Ustedes recuerdan bien la parábola del buen samaritano? Que un hombre salió y cayó en manos de ladrones y lo despojaron y lo hirieron y lo dejaron tirado, y muchos de los religiosos, cristianitos que decían que eran muy santos pasaban de largo. Todos los que tenían el mayor conocimiento de la ley, los sacerdotes y todos lo vieron ahí tirado, herido, pasaron de largo. Y solamente el que fue un verdadero prójimo tuvo misericordia de él. Ahí en ese pasaje, si quieren no lo lean, yo lo voy a leer, en ese pasaje de Lucas 10, en el versículo 36 y 37. ¿Quién pues? Dijo al final de la historia Jesús, después de exponer la parábola del buen samaritano. Bueno, ¿ustedes qué piensan entonces? ¿Quién fue el verdadero prójimo de estos tres? Del hombre que cayó en manos de ladrones. ¿Quién fue el verdadero prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, exacto, ve tú y haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué podemos deducir ahí? El que tuvo misericordia es el verdadero prójimo, el que no mira a los otros por debajo del hombro, el que no critica a los otros porque hicieron diferente a él, el que razona con su prójimo, el que tuvo misericordia, así como la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Así que Jesús define el prójimo como cualquiera que está en necesidad, esos heridos que nos necesitan, de los cuales hay muchísimos. Esos heridos que cayeron en manos del pecado, que cayeron en manos de ladrones, que cayeron en manos de, no sé, de cualquier otra cosa. Esos heridos son los que necesitan un prójimo que tenga de ellos misericordia y los levante. A esos heridos es que tenemos que ir. Eso es tener misericordia. Eso dice Juan 15 del 12 al 13. El que ama, ¿cómo es que dice Juan 15 del 12 al 13? Es que no lo quiero leer. Dice el que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Claro que si yo pregunto aquí, ¿quién está dispuesto a poner la vida por un amigo? Pero el Señor nos está mandando a esforzarnos, ir un poco más. Eso significa tener misericordia, amar al prójimo. Es conclusión, la que todos están esperando. Por fin conclusión, se va a terminar. Conclusión. ¿Qué se necesita para tener estas dos columnas funcionando? Se necesita primero ser libre de nuestras propias cargas que tenemos aquí. Para yo poder amar, necesito despojarme de todo peso, despojados de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Despojar, echar a la basura esas cargas y ese peso que traemos. Despojarnos primero para poder amar y perdonar.
tengo que amarme a mí mismo y perdonarme a mí mismo. Primero que todo, ser libre. Segunda cosa, el amor se expresa, se hace práctico. De que te amo y te traigo una chocolatina Jet de 1.000 pesos. Sí, bonito el detalle, pero necesitamos expresar el amor honrando, respetando, soportando, aceptando las diferencias, tolerando. Eso también es para mí. Y yo me paro aquí a hablar, pero estoy hablando la palabra de Dios que me está exhortando a mí. Necesitamos aprender a hacer práctico ese amor. Porque dice en Hebreos que hay muchas raíces de amargura por ahí metiditas que nos estorban. Y por eso no podemos perdonar, por eso no podemos amar. La Biblia dice, creo que es en Primera de Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios. Entonces, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿conocen a Dios? Amén. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y vamos a cerrar con broche de oro, antes de orar, y vamos a leer Miqueas. Vamos a ver cómo estamos de encuentro de los libros de la Biblia. ¿Dónde está Miqueas? ¿Estamos un poco graves de encuentro de los libros de la Biblia? Ya lo encontró la primera. ¿Quién más encontró Miqueas? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Después de Jonás y antes de Nahum, para encontrar Nahum, Miqueas. Capítulo 6. ¿Listo con Miqueas? ¿Lo encontraron? Tenemos que hacer otra vez un concurso de los libros de la Biblia para que nos lo sepamos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. De esa manera, en una competencia con Wilson, mi esposo, cuando no éramos sino amigos, pero hicieron una competencia de los libros de la Biblia y yo le gané. Pero le gané por un grado muy pequeño, pero gané la competencia de quién podía decir los libros de la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Ay, sí, yo la dejé ganar, ¿cómo no? Y de esa manera, después lo practicábamos con los hijos y todo, porque cuando uno le dice Miqueas, ¿dónde quedará Miqueas? Pero cuando uno se sabe los libros de la Biblia es muy fácil. Entonces, Miqueas capítulo 6, versículo 6. Este sí es el broche de oro y el resumen de los resúmenes. ¿Con qué entonces me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con mi diezmo? ¿Con mi asistencia a la iglesia? ¿Con mis ayunos y mis oraciones? ¿Con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado? No. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dos cosas. Humillarte ante tu Dios, relación vertical, y hacer justicia y amar misericordia, relación con el prójimo. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a cantar. Con todo el corazón le vamos a decir, Señor, haz práctica esta palabra en mi vida. Que yo no salga de este lugar igual, que yo salga a practicar esta cruz, esta relación vertical y horizontal. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres Dios, porque no hay otro como tú, porque tu fidelidad es grande. Tu palabra dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Ayúdanos a humillarnos ante ti, amarte con todo el corazón, con todas las intenciones, con unas buenas motivaciones, con toda el alma, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras fuerzas, esforzándonos en la gracia, como le decía Pablo a Timoteo, esforzándonos y siendo valientes. Oramos, Señor, que esta palabra, como dice,
penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones hoy. Que tu palabra lleve fruto abundante, que salgamos de este lugar inmediatamente a buscar cuál es mi prójimo, el más cercano, quizás mi esposo, mi esposa, mis hijos, y podamos tener misericordia, que podamos buscar ese próximo herido, ese prójimo maltratado, ese próximo víctima del pecado, del dolor, del engaño, que podamos hacer práctica tu palabra, porque aquí se resume toda la ley. Señor, ayúdanos a tener una relación cercana y profunda, una relación verdadera contigo más que una religión. Te lo suplicamos y te adoramos. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, Señor.